Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver el procedimiento sancionador, o más o menos lo que nos puedan preguntar sobre él. Nos encontramos ante un texto de supuesto práctico más o menos como este. El funcionario Gutiérrez durante la mañana del 10 de enero de 2022 se siente tremendamente agobiado a causa del estrés laboral y decide desfogarse dando patadas a varios archivadores causando graves daños materiales a la administración. Este hecho es conocido el día 14 de agosto de 2022 por el director general. Una vez recogido todos los datos, se inicia expediente el procedimiento sancionador el día 27 de septiembre del 2022 y además se decide la suspensión provisional del señor Gutiérrez durante su tramitación. ¿Con qué normas vamos a estar jugando en este procedimiento sancionador? Bien, pues para poder resolverlo correctamente tenemos que estar con la Ley 39, con la Ley 40, con el Estatuto Básico del Empleado Público y con el Real Decreto 3386, que es el régimen disciplinario. Entonces, ¿qué preguntas nos pueden hacer o qué cosas debemos de conocer del procedimiento sancionador? La primera, ¿cómo se inicia el procedimiento sancionador? Pues como sabemos, se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y se establecerá la debida separación entre la fase instructora y la fase sancionadora, encomendándosela a órganos distintos. Además, la potestad sancionadora de las administraciones públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley. Y solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley. Otra de las preguntas que os tengo que hacer es ¿cómo se clasifican las infracciones administrativas? Pues las infracciones administrativas se clasifican por ley en leves, graves y muy graves. Eso sí, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario. O sea, los órganos que se encargan de resolver el procedimiento sancionador tienen que tenerla atribuida esa potestad sancionadora por un rango legal o reglamentario. Y si sabemos quién va a resolver el procedimiento sancionador, vamos a saber si pone o no pone fin a la vía administrativa y vamos a saber qué recursos hay que interponer. Aún así, y la Ley 40 lo tiene muy claro, se puede sancionar a las personas físicas y jurídicas. Siguiendo la teoría general, tenemos que serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan la infracción administrativa. O sea, que al señor Gutiérrez se le va a sancionar por la disposición vigente sancionadora que hay en enero cuando él cometió la infracción de darle patadas a los archivadores. Pero, ¿y si hubiese habido un cambio en la normativa posterior, por ejemplo, el 15 de marzo? ¿Qué norma se le va a aplicar al señor Gutiérrez? ¿La actual o la anterior, cuando cometió la infracción? Inicialmente se le va a aplicar la anterior de cuando cometió la infracción, pero si nos vamos al artículo 26.2 de la Ley 40 nos dice que las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo cuando favorezcan al presunto infractor. Entonces nos va a tocar mirar la normativa nueva por si la sanción que se le puede aplicar al señor Gutiérrez es menor que la que se le aplicaría con la normativa en el momento que hubiese cometido la infracción. Vale. Y esto más o menos lo tenemos un poco claro. Siguiendo también con la teoría general, los presuntos responsables, en este caso Gutiérrez, deberán ser notificados de los hechos que se le imputan, las infracciones y las sanciones que se le pudieran imponer y la presunción de la no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario, o sea, inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero aquí ya empieza el juego de la Ley 39 de 2015 porque ya se le notifica para el señor Gutiérrez todo. Entonces ya empezamos con las subsanaciones, las alegaciones, los medios de prueba, todo ese procedimiento administrativo con sus plazos que ya conocemos. Otra de las preguntas que os tengo que hacer muy relacionada es ¿durante cuánto tiempo puede estar el señor Gutiérrez en suspensión provisional? Pues bien, la suspensión provisional como tal no podrá exceder de 6 meses salvo paralización imputable al interesado. ¿Y qué retribuciones va a cobrar el señor Gutiérrez mientras esté en suspensión provisional? Pues va a cobrar las retribuciones básicas y las prestaciones en hijo a cargo si le corresponden. Otra de las preguntas que nos podemos encontrar es ¿se podrá imponer una sanción sin tramitar el oportuno procedimiento? ¿O se podrá imponer una sanción tipo leve sin tramitar el procedimiento? No, nunca. Da igual el tipo de sanción, hay que hacer un procedimiento. Por eso el artículo 63.2 de la Ley 39 nos dice que en ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.
Eso sí, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a la administración. Y esto ya lo hablamos en su momento, que si en algún momento lo que es el procedimiento sancionador vía administrativa pasa a mayores y hay que llevarlo a un penal, se tiene que resolver el penal primero, con la sanción del penal se vuelve al administrativo y esa sanción penal, lo que haya dicho el juez tipo penal, vincula a la administración, ¿vale? Aún así, dice el artículo 90.2 de la ley 39 que en la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento con independencia de su diferente valoración jurídica. O sea que si hay varias infracciones que haya cometido el señor Gutiérrez y no puedan ir juntas, pues cada una va a tener su procedimiento sancionador. Pero también el artículo 93 nos dice que la resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Y aquí nos tenemos que acordar cuáles son los recursos ordinarios. Teníamos dos: alzada y potestativo de reposición. Entonces solo va a ser ejecutiva la sanción cuando no se puedan poner ninguno de estos recursos, por dos razones: porque al señor Gutiérrez se le haya pasado el plazo de presentar los recursos y se haya convertido esa resolución en firme y por tanto ejecutiva, o haya interpuesto el recurso pertinente, se haya resuelto, haya continuado igual y por lo tanto firme y también ejecutivo. Seguimos con teoría general, que nos dice que cuando la obligación del sancionador corresponda a varias personas, ¿cómo van a responder? O sea, cuando haya varios inculpados, ¿cómo van a responder el procedimiento sancionador? Pues van a responder de forma solidaria, o sea, que todos por igual, salvo que sea una sanción de carácter pecuniario y se pueda individualizar el grado de participación de cada uno. Entonces, pues a cada uno lo que le toca. Inicialmente, si hay varias personas, van a responder de carácter solidario, ¿vale? Y las responsabilidades que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición a la situación alterada a su estado originario. ¿Qué significa esta frase? Significa que al señor Gutiérrez, aparte de la sanción que le pueda caer por haber estado dando patada a los archivadores, va a tener que pagar la reparación de esos archivadores para volver a su estado originario como estaban. Y tengo que seguir con las preguntas. ¿Puede una sanción administrativa privar de libertad al señor Gutiérrez? No, ninguna sanción administrativa, da igual que sea el señor Gutiérrez o a quien sea, puede privar de libertad, porque lo tenemos en el artículo 29.1 de la ley 40, que nos dice que las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar directa o subsidiariamente privación de libertad. O sea que la respuesta es: ¿una sanción administrativa puede privar de libertad? No, nunca, en ningún caso puede haber privación de libertad por una sanción administrativa. Ojo, del procedimiento administrativo. Una penal sí puede, ¿vale? Pero administrativa no puede haber privación de libertad. Siguiendo también con la teoría general, ¿en qué graduación se va a tener o qué criterios se van a tener en cuenta para aplicar la sanción al procedimiento? El grado de culpabilidad o existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia de la persona infractora, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia. Todo esto es lo que se va a tener en cuenta para ver qué tipo de sanción se le impone. Pero claro, tenemos que irnos ahora al artículo 30 de la ley 40 y al artículo 97 del EBEB, que hablamos de la prescripción de la infracción. ¿Cuándo prescribe la infracción? La infracción, el hecho. Si es una infracción muy grave, a los 3 años. Si es una infracción grave, a los 2 años. Y si es una infracción leve, a los 6 meses. Vale. El plazo de prescripción de la infracción comienza a computarse desde el día que se hubiese cometido. En este caso es: ¿cuándo empieza a contar la prescripción de la infracción para el señor Gutiérrez? Empieza a contar desde el día 10 de enero del 2022. ¿Vale? Ahí empieza. Y ahora, ¿está actuando correctamente la administración al iniciar el procedimiento el día 14 de agosto de 2022? Pues para responder a esta pregunta, antes tenemos que conocer el tipo de infracción. ¿Ante qué tipo de infracción nos estamos encontrando? ¿Darle patadas a los archivadores causando graves daños materiales a la administración? Pues ahí nos tenemos que ir al EBEB, artículo 95, donde están las infracciones muy graves. Real Decreto 3386, régimen disciplinario, artículos 7 y 6, graves y leves. Vale. ¿Qué tipo de infracción tenemos? Pues la infracción que tenemos, o lo que ha hecho el señor Gutiérrez, es una infracción grave: causar graves daños en locales, materiales o documentos de los servicios. Entonces, volvemos a la pregunta anterior.
¿Está actuando correctamente la administración al iniciar el procedimiento el día 14 de agosto del 2022? Sí que está actuando correctamente, porque al ser una infracción grave no han pasado 2 años. ¿Y si hubiese sido una leve? Si hubiese sido una leve, ya no se podría iniciar el procedimiento, porque han pasado más de 6 meses desde la infracción y por tanto ha prescrito el poder iniciar el procedimiento sancionador, ¿vale? En este caso, como es una grave, son 2 años, no hay problema. La administración ha iniciado correctamente este procedimiento sancionador. Y hemos hablado de la prescripción de las infracciones, 3, 2, 6 meses. Pero ¿cuándo es la prescripción de la sanción? La prescripción de la sanción es 3 años muy graves, 2 años graves, 1 año las leves. Y el plazo de prescripción de la sanción es desde que adquiere firmeza y comenzará a contarse desde el día siguiente que se impone la sanción. Eso sí, también nos dice el artículo 31.1 de la Ley 40 que no podrán sancionarse los hechos que hayan sido penal o administrativamente en los casos en los que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. ¿Qué significa esto? Pues que no se pueden sancionar 2 veces a la misma persona por los mismos hechos, ¿vale? Y volvemos a otras preguntas tipo general, que tenemos 2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad. Los que indujeren a otros en la misma responsabilidad, pero los que encubrieran responsabilidad de hechos consumados por falta disciplinaria muy graves o graves y causen graves daños a la administración en responsabilidad. ¿Cuál? Ya la decidirá el procedimiento sancionador. Los que indujeren a otros en la misma responsabilidad, los que encubrieran en faltas disciplinarias en responsabilidad, ¿vale? Esas son 2 preguntas de tipo general. Bien. Y ahora tenemos que irnos a las competencias del procedimiento sancionador. Si fuese de separación del servicio, ¿quién tiene la competencia en este caso? Pues nos tenemos que ir a la Ley 40 en el artículo 61.s, que nos dice que el ministro es el que puede imponer la sanción de separación del servicio por faltas disciplinarias muy graves. Solo en este caso es cuando entra el ministro por faltas disciplinarias muy graves. El resto, dentro del ministerio, ¿quién se va a ocupar? El subsecretario, artículo 63.ñ de la Ley 40, que va a ejercer la potestad disciplinaria dentro del departamento por faltas disciplinarias muy graves y graves. Pero ¿y las leves? Pues las leves a quien le corresponda. Volvemos al principio, a quien tenga expresamente atribuida la disposición por rango legal o reglamentario, ¿vale? Y ahí vamos a jugar con este juego. En este caso, el señor Gutiérrez, ¿quién se ha enterado? El director general. Pues el director general, que la tendrá expresamente atribuida por rango legal o reglamentario, va a ser quien resuelva. Y ahora las siguientes preguntas que vienen relacionadas con todo esto. ¿Pone o no pone fin a la vía administrativa la resolución sancionadora en este caso? Pues para eso tenemos que ir a lo que ya hemos visto. ¿Quién ha resuelto? Vale, vámonos al artículo 114 de la Ley 39/2015, en este caso concreto, artículo 114.2.c, que dice: si el acto sancionador es emanado por órganos directivos con rango de director general o superior en materias de personal, sí van a poner fin a la vía administrativa. Y además recordamos también que ponen fin a la vía administrativa los ministros y los secretarios de Estado y los órganos de gobierno. Esos son los más importantes, que en nuestro caso el procedimiento sancionador van a poner fin a la vía administrativa, director general o superior. Sabiendo esto, y en nuestro caso, ¿quién ha resuelto? ¿Qué entendemos que ha resuelto? El director general. ¿En materia de personal pone fin a la vía administrativa? Sí, pone fin a la vía administrativa. ¿Qué recurso le vamos a poner al director general si el señor Gutiérrez no está de acuerdo con la resolución sancionadora? Le vamos a poner un potestativo de reposición. ¿Ante quién se lo ponemos? Ante él mismo. ¿En qué plazo? A partir del día siguiente de la notificación de la resolución. ¿Plazo para resolver? 1 mes. Y si no hubiese puesto fin a la vía administrativa, pues habría sido una alzada en el mismo plazo, ante el mismo o ante el superior, con sus 10 días hábiles para que se lo pase, plazo de resolución 3 meses. Y en casos extraordinarios, pues el recurso extraordinario. Vale, ahí lo dejamos. Y ya vemos qué recursos caben porque hemos sabido quién resuelve. Vale. Otra de las preguntas que nos podemos encontrar en este supuesto sancionador es: ¿las resoluciones del procedimiento sancionador tienen que estar motivadas? Y tenemos que responder sí.
por supuesto, según el artículo 35 de la Ley 39, las propuestas de resolución de los procedimientos sancionador, así como los actos que resuelvan los procedimientos de carácter sancionador, sí o sí tienen que estar motivados. Y para ampliar también tienen que estar motivados los de responsabilidad patrimonial. Lo tenéis todo en el artículo 35.1.h de la Ley 39 de 2015. Vale. Ahora bien, ¿qué sanciones, y esto seguimos ahí avanzando, qué sanciones se le podrían haber impuesto o qué tipo de sanciones existen en el procedimiento sancionador y con ello qué sanciones le podrían haber impuesto al señor Gutiérrez? Vamos con la primera. ¿Qué sanciones existen? La primera, separación del servicio por falta disciplinaria muy graves, que ya habíamos hablado que se encargaba el ministro. Vale. Suspensión firme de funciones de empleo y sueldo, ¿vale? Con una duración máxima de 6 años. Y aquí tenemos que desgranarlo un poco. Si es una falta grave, esa suspensión firme puede ir de 1 a 3 años. Pero si es una falta muy grave, puede ir de 3 a 6 años. En este caso, el señor Gutiérrez, como es una falta grave, se le puede imponer la sanción de suspensión firme de funciones de entre 1 y 3 años. Vale. Otra de las sanciones que podemos encontrar es el traslado forzoso con o sin cambio de localidad de residencia, que también tenemos que desgranarlo. Hasta 1 año si es una falta grave o hasta 3 años si es una falta muy grave. Al señor Gutiérrez le puede caer un traslado forzoso con o sin cambio de residencia de hasta 1 año por esa falta grave, por esa infracción grave que ha cometido. También está el de mérito y el apercibimiento, que el de mérito también se le podría aplicar al señor Gutiérrez y el apercibimiento pues está más visto para las faltas leves. Vale, pero tenemos que seguir. Nos acordamos que estaba en suspensión provisional el señor Gutiérrez. ¿Y si se le declara culpable? Pues bien, si la sanción provisional, o sea, si la suspensión provisional se le eleva a definitiva, el funcionario que tiene que hacer, el señor Gutiérrez, que tiene que hacer, devolver lo percibido, esas retribuciones básicas y estas prestaciones por hijo a cargo, si le han correspondido, a la administración, ¿vale? Y si no llega a convertirse, en definitiva, ¿qué tiene que hacer la administración? Pagarle al funcionario la diferencia de lo cobrado con lo que tenía que haber cobrado, ¿vale? Eso sí, el abono de la suspensión provisional, que es algo que ya sabemos, vale para el cumplimiento de la suspensión firme en caso de que se le ponga la sanción de suspensión firme, porque se le puede poner cualquier otra, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Si era una provisional, ya sabemos que básicas IPF, si se eleva a definitiva, devuelve el dinero, si no, la administración le tiene que pagar la restante. Y si se declara inocente, ¿qué se tiene que hacer con el señor Gutiérrez? Devolverlo al servicio activo, inmediata reincorporación, ¿vale? Con reconocimiento de todos los derechos económicos y lo demás que procedan desde la fecha de la suspensión provisional. Vale. Pero ojo, que ya no nos queda mucho. Ojo. ¿Qué plazo hay para resolver el procedimiento sancionador? Esto no lo habíamos hablado. ¿Pone algo supuesto práctico? No pone nada. Entonces, no lo sabemos. Normalmente en un supuesto práctico nos van a decir qué plazo tiene que resolverse el procedimiento sancionador, pero si no nos dicen nada, ¿cuál es el plazo? Pues ahí nos tenemos que ir a la norma general, al artículo 21.3 de la Ley 39, que es la obligación de resolver. Cuando las normas reguladoras o los procedimientos no fijen plazo máximo, este será de 3 meses. En este caso, ¿decía algo supuesto? No, pues el supuesto sancionador se va a resolver en un plazo de 3 meses. Normalmente nos lo ponen en el supuesto práctico. Vale. Nos ha resuelto la administración dentro del plazo con la sanción, hemos visto a quién ha resuelto, qué recursos caben, todo, pero ahora os tengo que dar otra vuelta de tuerca. ¿Y si la administración no resuelve en el plazo que tiene? ¿Y si hay silencio administrativo en un procedimiento sancionador? ¿Cómo es el procedimiento sancionador? ¿Vale? ¿Hay un efecto desfavorable o de gravamen? ¿La sanción es desfavorable o de gravamen? Sí, lo es. Se ha iniciado de oficio, además, acuerdo de iniciación, etc. Y es un acto de gravamen o desfavorable. ¿Qué ocurre si no hay resolución expresa? Hay un silencio. Se produce la caducidad. La caducidad del procedimiento, y esto es muy importante, se ha iniciado de oficio y es un acto de gravamen. Caducidad. ¿Vale? Con archivo de las actuaciones. Y luego aquí ya tenemos que hablar del plazo de prescripción, ¿vale? En este procedimiento la administración no ha resuelto y ha habido caducidad del procedimiento con archivo de las actuaciones, pero ¿ha prescrito el plazo en que tiene la administración para volver a iniciar el procedimiento? No, con lo cual puede volver a iniciarlo. Ojo con esto, ¿vale? Caducidad. Perfecto. Pues yo creo que con esto ya podemos dar fin al vídeo.
del procedimiento sancionador, porque más o menos ya conocemos por dónde los varios caminos por los que nos pueden preguntar. Aún así, vamos a hacer un pequeño resumen. Procedimiento sancionador se inicia de oficio entre la diferencia entre la fase instructora y la sancionadora. Los plazos, todos los que conocemos de la Ley 39/2015. Las faltas, ¿cómo van a ser? Leves, graves y muy graves. Prescripción de la infracción, 3 años, 2 años, 6 meses. Prescripción de la sanción, 3 años, 2 años, 1 año. La resolución del procedimiento sancionador será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, dependiendo de quién resuelve esos recursos que corresponden. La sanción administrativa como tal, en ningún momento puede haber privación de libertad, y si hay silencio administrativo en un procedimiento sancionador, caducidad del procedimiento. Pues nada, perfecto. Hasta aquí ha sido todo, y hasta aquí más o menos nos quedan resueltas la mayoría de las cuestiones relacionadas con el procedimiento sancionador, más o menos a nivel del examen. Siempre se puede complicar de las mismas maneras que vosotros queráis. Cualquier procedimiento se le puede dar 3000 vueltas, pero este más o menos sigue una línea de las posibles preguntas que nos pueden hacer. Si queréis que os diga la verdad, en la vida real el procedimiento sancionador es pues más divertido, tiene más enjundia, ¿vale? Así que, como siempre, muchas gracias por ver los vídeos, por darme un poco de vuestro tiempo también aguantando esos anuncios, y a los mecenas, en breve os cuelgo un resumen del procedimiento sancionador. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y hasta otra.